Mis padres exigieron en la corte que cediera mi herencia al bebé de mi esposo y mi hermana. Está sola, no necesita esa casa, se burló ella. Sonreí, no necesito pelear, solo poner esta grabación. Me llamo Harper, y desde que tengo uso de razón, me ha encantado el olor a madera vieja y lavanda. Era el aroma de mi madre, Eleanor, y era el aroma de la casa que me dejó. La finca, como la llamaban mis vecinos, no era solo un edificio de ladrillo y mortero. Era una extensa casa victoriana de 3 pisos en los tranquilos suburbios de Connecticut, llena de tablas en el suelo que crujían cantando cuando caminaba sobre ellas, y ventanas que enmarcaban la puesta de sol como pinturas vivientes. Cuando mi madre falleció de cáncer cuando yo tenía 22 años, no le dejó la casa a mi padre, Walter. Me la dejó a mí. Fue su último acto de protección. Ella sabía que Walter era un hombre de buen corazón, pero de columna vertebral débil. Y sabía exactamente el tipo de mujer que atraería una vez que ella se hubiera ido. Tenía razón. 6 meses después del funeral, Walter se casó con Brenda. Brenda era el tipo de mujer que sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. Ella trajo consigo a una hija de un matrimonio anterior, Tiffany, que era 8 años menor que yo. Mientras crecíamos, yo era la que estudiaba mucho, construía mi propio negocio y trataba de mantener la paz. Tiffany era la que rompía cosas y culpaba al gato. Ahora, a los 32 años, pensaba que finalmente había logrado una vida pacífica. Yo era la CEO de Pure Beave, una marca de moda sostenible que construí desde cero en la vieja sala de costura de mi madre. Tenía dinero en el banco, un hogar hermoso y mantenía mi distancia del trío tóxico formado por Walter, Brenda y Tiffany. O al menos lo intentaba. Estaba sentada en mi oficina en casa revisando muestras de tela para la línea de primavera cuando mi teléfono vibró. Era mi padre. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, con un nudo formándose en mi estómago. Harper, cariño, la voz de Walter se quebró a través del altavoz. Sonaba cansado. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación, papá? Pregunté, frotándome las sienes. Es el condominio, dijo. Lo perdimos. La inversión que el hermano de Brenda nos convenció de hacer. Se fue a la quiebra. El banco ejecutará la hipoteca la próxima semana. Cerré los ojos. No era la primera vez. Brenda tenía un espíritu apostador y mi padre una incapacidad para decir que no. Puedo enviarles $5,000 para ayudar con el depósito de un apartamento, dije, con voz firme. Pero eso es todo. $5,000 no cubrirán el primer y último mes de alquiler en este mercado, Harper. Chilló la voz de Brenda desde el fondo. Obviamente estaba escuchando. ¿Sabe ella que vamos a quedarnos sin hogar? ¿Acaso le importa? Me importa, papá, dije, ignorando a Brenda. Pero no soy un cajero automático. No necesitamos dinero, dijo Walter rápidamente, tratando de calmar las cosas. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo, hasta que nos recuperemos. Quizás 3 meses. El silencio se extendió entre nosotros. La casa de mi madre era mi santuario. Era el único lugar donde me sentía segura, donde el fantasma de Eleanor todavía se sentía cálido y acogedor. Dejar entrar a Brenda y a Tiffany se sentía como invitar termitas a un barco de madera. No creo que sea una buena idea, dije. Por favor, Harper, suplicó, bajando la voz a un susurro. Soy un hombre viejo. No tengo a dónde más ir. Miré el retrato de mi madre colgado sobre mi escritorio. Sus ojos parecían advertirme. Pero antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió en la planta baja. Cariño, ya llegué. Era Mason, mi esposo, mi roca. O eso pensaba. Entró a la oficina, luciendo apuesto en su traje, con la corbata aflojada justo como me gustaba. Vio la angustia en mi rostro e inmediatamente se acercó, envolviéndome en sus brazos. Espera, Walter, le dije a mi papá, silenciando el teléfono. ¿Qué pasa? Preguntó Mason, besando mi frente. Mi papá y Brenda perdieron su casa, susurré. Quieren mudarse aquí.
Mason no pareció molesto. No pareció preocupado. Pareció pensativo. Y esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Conocí a Mason hace 3 años en una conferencia de negocios. Era contador, agudo con los números pero suave con las personas. A diferencia de los hombres con los que solía salir, que se sentían intimidados por mi éxito o mi herencia, Mason parecía celebrarlo. Ayudó a reestructurar las finanzas de Pure BAB, convirtiendo una ganancia modesta en una empresa en auge. Cuando me propuso matrimonio bajo el viejo roble en mi patio trasero, sentí que finalmente había encontrado al compañero que mi madre hubiera querido para mí. De pie en mi oficina, Mason tomó el teléfono de mi mano. Me miró a los ojos, su expresión llena de esa calma razonable que tanto amaba. Harper, dijo suavemente. Sé que son difíciles. Sé que Brenda te vuelve loca y Tiffany es un problema. Pero son familia. Si les damos la espalda ahora, ¿cómo te sentirás si algo le pasa a tu papá? Me sentiré en paz, quería decir. Pero no lo hice porque Mason sabía exactamente qué botón presionar. Señaló la foto de mi madre. ¿Qué haría Eleanor? Preguntó. Ella fue la mujer más generosa que jamás conocí. ¿Dejaría que tu padre viviera en un motel? Fue un golpe bajo, pero funcionó. La culpa, pesada y asfixiante, se asentó en mi pecho. Quité el silencio del teléfono. Está bien, dije al auricular. 3 meses, ni un día más. Y hay reglas. Oh, gracias a Dios, exhaló Walter. Pude escuchar a Brenda murmurar algo que sonaba como finalmente en el fondo. Estaremos allí el sábado. Cuando colgué, Mason me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, nena. Estoy orgulloso de ti. Además, será agradable tener la casa llena. Ha estado demasiado tranquilo aquí últimamente. Sonrió, una sonrisa perfecta y tranquilizadora. No vi el cálculo detrás de ella. No vi que no solo estaba abriendo la puerta a mi familia, estaba abriendo las puertas para una invasión. Mason se había convertido recientemente en el director financiero, CFO, de Pure BAB. Le había confiado completamente el negocio. Mantén a la familia y el dinero separados, me había advertido mi mentora, Vivian, pero la había ignorado. Mason era mi esposo. Éramos un equipo. Ese sábado, comenzó la invasión. Esperaba unas pocas maletas, quizás una caja o 2. Lo que llegó fue un camión de mudanzas. Me paré en el porche envuelta en un cardigan contra el frío, viendo cómo los de la mudanza metían cajas etiquetadas como frágil, guardarropa de Brenda y zapatos de Tiffany. «Guau, esperen un minuto», dije, dando un paso adelante mientras un hombre intentaba meter un enorme y llamativo sillón con estampado de leopardo. «¿A dónde va eso?» «A la sala, señora», gruñó el hombre. «No, no va allí», dije firmemente. «Esta es una estancia temporal. No vamos a redecorar». «Harper, relájate», la voz de Mason vino detrás de mí. Bajó los escalones, palmeando al hombre en el hombro. «Solo pónganlo en el garaje por ahora. Lo solucionaremos más tarde». Se volvió hacia mí, bajando la voz. «No empecemos una guerra el primer día». ¿De acuerdo? Están estresados. Perder un hogar es traumático. Entonces llegó un coche. De él salió Tiffany. A los 24 años, mi hermanastra parecía estar audicionando para un reality show. Llevaba gafas de sol enormes y escribía furiosamente en su teléfono. Ni siquiera me miró. Simplemente señaló el maletero. «Oye, ¿alguien puede bajar mi estuche de maquillaje?» «Pesa mucho», gritó a nadie en particular. Walter salió del asiento del conductor, luciendo 10 años mayor que la última vez que lo vi. Me dio un abrazo débil. «Gracias, Harper. Eres una salvavidas». Brenda lo siguió, escaneando el exterior de la casa con un ojo crítico. «La pintura se está descascarando en las contraventanas», fue su saludo. «Y el jardín está descuidado». Eleanor nunca tuvo buena mano para las plantas, ¿verdad? Apreté los puños en mis bolsillos.
Hola a ti también, Brenda. Bueno, ¿no nos vas a invitar a pasar? Preguntó, aferrando su bolso como si fuera la reina visitando a un campesino. Me hice a un lado. Mientras pasaban junto a mí hacia el vestíbulo, el aire en la casa pareció cambiar. El aroma a lavanda fue instantáneamente dominado por el perfume pesado y empalagoso de Brenda. Miré a Mason buscando apoyo, pero ya estaba ocupado ayudando a Tiffany con sus bolsas, riéndose de algo que ella le mostraba en su teléfono. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era el viento. Era la sensación de que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Para el final de la primera semana, el concepto de límites había sido completamente borrado. La casa, usualmente un templo de productividad tranquila, se había convertido en un dormitorio caótico. Tiffany trataba el lugar como un hotel. Tomaba duchas de 40 minutos, agotando el tanque de agua caliente cada mañana justo antes de que yo necesitara prepararme para el trabajo. Dejaba envases de yogur a medio comer en mis mesas de centro antiguas y se quejaba ruidosamente de la velocidad del wifi en el ala de invitados. Tiene lag, se quejó en la mesa el martes. Ni siquiera puedo hacer streaming en 4 Kelvin. Harper, ¿en serio necesitas actualizar esto? Tienes el dinero. El internet está bien para trabajar, Tiffany, dije, cortando mi bistec un poco demasiado agresivamente. Tal vez si no estuvieras descargando temporadas enteras de series, sería más rápido. Estoy aburrida, se burló ella. No es como si hubiera algo más que hacer en este viejo museo polvoriento. Tiffany, sé amable, murmuró Walter sobre sus papas, pero no levantó la vista. Mason intervino, sirviendo vino para todos. Puedo buscar un extensor de red mañana, Tiff. Es un arreglo fácil. Gracias, Mason. Tiffany le sonrió radiante, enrollando un mechón de cabello alrededor de su dedo. Al menos alguien aquí se preocupa por mis derechos humanos básicos. Miré a Mason, esperando que la corrigiera, que le recordara que era una invitada. En cambio, solo le guiñó un ojo, feliz de ayudar. Pero el verdadero punto de quiebre llegó el domingo. Había pasado la mañana en el almacén de Puré Beave y llegué a casa temprano para recoger algunos archivos. La casa estaba sospechosamente tranquila. Entré al comedor y me congelé. Brenda estaba parada junto al gran gabinete de roble, el orgullo y alegría de mi madre. El gabinete estaba abierto. Había cajas esparcidas por el suelo. Brenda estaba envolviendo el delicado juego de té de flores pintado a mano de mi madre en papel de periódico. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió como un gruñido bajo. Brenda saltó, casi dejando caer un platillo. Oh, Harper, me asustaste. Pregunté qué estabas haciendo con la porcelana de mi madre, dije, acercándome. Bueno, resopló ella, reanudando su envoltura. Necesito espacio para mi colección. Tengo estas hermosas figuritas, y simplemente no hay donde exhibirlas. Pensé que podríamos empacar estas cosas viejas y ponerlas en el ático. De todos modos, está pasado de moda. La sangre rugió en mis oídos. ¿Pasado de moda? Ese juego vino de Inglaterra. Era de su abuela. Son solo cosas, Harper, dijo Brenda con desdén. No deberías estar tan apegada a objetos materiales. No es saludable. Además, ahora vivimos aquí también. Deberíamos sentirnos como en casa. Son invitados. Grité. Pónganlo de vuelta ahora. Harper, baja la voz, dijo Mason, entrando desde la cocina con un sándwich. Estás asustando a tu papá. Ella está empacando la porcelana de mamá, Mason. Señalé con un dedo tembloroso las cajas. Mason suspiró, mirándome como si fuera una niña pequeña haciendo un berrinche. Cariño, Brenda solo está tratando de acomodarse. Está tratando de contribuir. ¿Por qué tienes que ser tan territorial? Son solo platos. No son solo platos, susurré, con lágrimas picando mis ojos. Es ella. Estás exagerando, dijo Mason, poniendo una mano sobre el hombro de Brenda. Brenda, tal vez deja los platos por ahora. Harper está teniendo un día sensible.
Bien, resopló Brenda, tirando el periódico al suelo. Solo trataba de ayudar a organizar este desorden. De nada. Salieron de la habitación juntos, dejándome parada allí con el fantasma del juego de té de mi madre. Me sentí pequeña. Me sentí tonta. Y por primera vez, me sentí como una extraña en mi propia casa. Más tarde esa noche, yacía en la cama mirando al techo. Mason estaba dormido a mi lado, su respiración profunda y uniforme. Extendí la mano para tocar su brazo, necesitando consuelo, pero él se dio la vuelta, dándome la espalda. Mason, susurré. Estoy cansado, Harper, murmuró contra su almohada. No empieces con el drama esta noche. Retiré mi mano. La brecha entre nosotros en la cama se sentía como un cañón. Pasillo abajo, podía escuchar a Tiffany riéndose por teléfono y la televisión a todo volumen desde la habitación de mi padre. Mi santuario había desaparecido, y tenía la terrible sensación de que lograr que se fueran en 3 meses iba a ser una guerra para la que no estaba preparada. 3 semanas después de su llegada, la tensión en la casa se había convertido en un peso físico, presionando mi pecho cada vez que cruzaba la puerta principal. Pero pensaba que aún tenía mi santuario, mi oficina. Puré Beave era mi bebé, mi espacio seguro donde reinaban la lógica y el trabajo duro, no los comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina o las quejas sobre la factura de la calefacción. Eso cambió un martes por la mañana. Entré a la sede de Puré Beave, un almacén convertido con techos altos y luz natural, lista para revisar la estrategia de marketing del tercer trimestre. Pero cuando llegué a mi oficina, encontré a Mason sentado en mi mesa de conferencias. Junto a él, girando ociosamente en una de las sillas ergonómicas, estaba Tiffany. Buenos días, dijo Mason, con voz brillante. Justo te estábamos esperando. ¿Esperándome? Dejé mi bolso, mirando entre ellos. Tiffany estaba masticando chicle, haciendo scroll en su teléfono. No levantó la vista. Tuve una idea, dijo Mason, poniéndose de pie y cerrando la distancia entre nosotros. Puso sus manos sobre mis hombros, masajeándolos suavemente. ¿Sabes cómo hemos estado buscando una perspectiva fresca en nuestras redes sociales? Alguien más joven, alguien que entienda la vibra de la generación Z. Mi estómago cayó. Mason, no. Escúchame, presionó. Tiffany tiene un título en comunicaciones. Está buscando trabajo. Si la contratamos como consultora, le da un ingreso. Si tiene un ingreso, puede ahorrar para un apartamento. Y si está trabajando, está fuera de casa y no vuelve loca a Brenda. La lógica sonaba sólida en la superficie, pero todo dentro de mí gritaba en contra. Apenas se graduó, Mason. Y tenemos un equipo profesional. Solo un periodo de prueba, suplicó. 3 meses. El mismo tiempo que su estancia en la casa. Si apesta, la despedimos. Por favor, Harper. Hazlo por la paz del hogar. Miré a Tiffany. Finalmente levantó la vista, sonriendo con suficiencia. Tengo más de 5.000 seguidores en Instagram, Harper. Sé lo que estoy haciendo. En contra de mi mejor juicio, en contra de cada instinto profesional que tenía, acepté. Bien. Un rol de consultora de marketing junior. Periodo de prueba. Y le reportas a Ashley, la directora de marketing, no a mí. De hecho, interrumpió Mason suavemente, estaba pensando que podría reportarme a mí. Ashley está saturada. Y como yo manejo el presupuesto para freelances, tiene sentido administrativamente. Estaba demasiado cansada para pelear con él. Bien. Fue un desastre desde el día 1. Tiffany trataba la oficina como su club social personal. Llegaba a las 10:30 sosteniendo un café latte tamaño 20 y pasaba la primera hora arreglándose el maquillaje en el baño. Cuando estaba en su escritorio, estaba viendo TikToks con el volumen alto. Cada vez que intentaba corregirla, Mason aparecía de la nada. Solo está investigando tendencias, Harper, decía, alejándome. Deja que los creativos sean creativos. Pero la peor parte no era la pereza. Era la intimidad. Empecé a notar cosas, pequeñas cosas.
Cuando entraba a la sala de descanso, estaban parados cerca uno del otro junto a la máquina de café, hablando en voz baja. Se detenían abruptamente tan pronto como me veían. ¿De qué están hablando ustedes dos? Pregunté una tarde, con la sospecha carcomiéndome. Solo asignaciones de presupuesto para la campaña de influencers, dijo Mason rápidamente. ¿Demasiado rápido? Sí, agregó Tiffany, tomando un sorbo de su café. Sus ojos se demoraron en la cara de Mason un segundo más de la cuenta antes de volverse hacia mí. Cosas aburridas de finanzas. No te interesaría. Luego estaban los almuerzos. Mason solía comer en su escritorio, enterrado en hojas de cálculo. Pero de repente, él y Tiffany salían a almuerzos de estrategia 3 veces por semana. Se iban al mediodía y regresaban a las 2, riéndose como adolescentes. Es mentoría, me dijo Mason cuando lo confronté en nuestro dormitorio una noche. Se estaba desabotonando la camisa, sin mirarme. Ella es tu hermana, Harper. Estoy tratando de ayudarla a madurar para que deje de ser una carga para nosotros. Deberías estar agradeciéndome, no interrogándome. No parece mentoría, dije en voz baja. Parece una cita. Mason se congeló. Se dio la vuelta, su rostro torcido en incredulidad. «Guau, ¿en serio? ¿Estás celosa de tu propia hermana?» Eso es enfermo, Harper. Ella es una niña y yo soy tu esposo. Me parto el lomo por esta compañía, por tu familia, ¿y este es el agradecimiento que recibo? Salió furioso hacia el baño y azotó la puerta. Me senté en el borde de la cama, temblando. Le había dado la vuelta tan rápido que me sentí mareada. ¿Estaba loca? ¿Estaba simplemente estresada y proyectando mis problemas con Brenda en ellos? Me fui a dormir esa noche sintiéndome culpable, disculpándome con su espalda. No sabía entonces que me estaba disculpando con un hombre que ya estaba afilando el cuchillo. El universo tiene una forma curiosa de revelar la verdad. A veces es una explosión dramática, pero para mí fue un iPad polvoriento y un domingo lluvioso. Habían pasado 6 semanas desde que mi familia se mudó. La casa se sentía más pequeña cada día. Brenda se había apoderado de la cocina, criticando mis verduras orgánicas sobrevaloradas, y cocinando comidas pesadas y grasosas que olían a cebolla frita. Walter pasaba sus días viendo las noticias por cable a todo volumen en la sala de estar. ¿Y Tiffany? Tiffany estaba donde quiera que estuviera Mason. Ese domingo, decidí esconderme en el garaje. Les dije que estaba organizando archivos viejos, pero realmente solo necesitaba silencio. El garaje estaba frío, oliendo a gasolina y concreto húmedo. En la esquina, apiladas en un estante de metal, había cajas de electrónicos viejos que había querido reciclar. Estaba moviendo una caja cuando lo vi. El viejo iPad de Mason. Era un modelo de hace 3 años con la pantalla rota. Lo había tirado allí cuando actualizó a la versión Pro, alegando que estaba muerto e inútil. Por capricho, principalmente por aburrimiento, lo conecté a un enchufe cerca del banco de trabajo. No esperaba que encendiera. Pero después de unos minutos, el logo de Apple brilló en el vidrio roto. Esperé. El dispositivo arrancó. Esperaba que estuviera borrado, o al menos bloqueado con contraseña. Pero Mason, en su arrogancia, o quizás solo pereza, había usado el mismo código que usaba para todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo escribí. La pantalla se desbloqueó. Al principio, no había nada interesante. Apps viejas, juegos que solía jugar. Estaba a punto de apagarlo cuando una notificación se deslizó desde la parte superior de la pantalla. Fotos, subiendo 3 elementos nuevos. Mi corazón dio un vuelco. El iPad estaba conectado al Wi-Fi de la casa, y como Mason todavía tenía su sesión iniciada con su Apple ID, se estaba sincronizando con sus dispositivos actuales. Toqué la aplicación de fotos. La biblioteca comenzó a poblarse. La mayor parte era mundana. Capturas de pantalla de hojas de cálculo, una foto de una botella de vino, un meme. Pero luego 3 nuevas fotos cargaron en la parte inferior. Eran recibos.
Mason tenía el hábito de tomar fotos de los recibos para deducciones de impuestos. Era un hábito que solía admirar por su minuciosidad. Ahora hizo que mi sangre se helara. El primer recibo era de una gasolinera en la ciudad. Normal. El segundo era de un estacionamiento cerca de la oficina. Normal. El tercer recibo era de un restaurante llamado Bistró Le Reve. Hice zoom. La fecha era el viernes pasado. La hora era las 7:30 de la tarde. Me congelé. El viernes pasado, Mason me había dicho que estaba trabajando tarde con los auditores. Me había enviado un mensaje de texto a las 8 diciendo, pidiendo pizza en la oficina. No me esperes despierta. Miré el recibo de nuevo. 2 órdenes de escargot, un filet mignon, un risotto de langosta, una botella de Pinot Noir. Total, $340. Esta no era una cena en solitario, y ciertamente no era pizza con auditores. Mis manos comenzaron a temblar. Me desplacé hacia arriba a la pestaña de álbumes. Vi un álbum etiquetado oculto. Traté de abrirlo, pero requería Face ID o una contraseña diferente. Probé la genérica de nuevo. No funcionó. Volví al recibo. Bistró Le Reve era romántico. Era íntimo. Era el tipo de lugar al que llevas a alguien con quien quieres acostarte. Me senté en el frío suelo de concreto, aferrando el iPad roto. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez llevó a un cliente. ¿Pero por qué mentir al respecto? ¿Por qué decir que estaba comiendo pizza en la oficina? Entonces recordé a Tiffany. El viernes pasado, Tiffany había llegado a casa tarde, alrededor de las 11. Había estado tarareando, con las mejillas sonrojadas. Cuando le pregunté dónde había estado, dijo, solo salí con algunos amigos de la universidad. Saqué el calendario en el iPad. Crucé las fechas. Hace 2 semanas, Mason, conferencia en Boston. Tiffany, viaje de fin de semana a la ciudad. Hace 3 semanas, Mason, bebidas de networking. Tiffany, cine tarde. El patrón estaba ahí. No era un arma humeante. No tenía una foto de ellos besándose o un mensaje de texto diciendo te amo, pero era un rastro de migas de pan que conducía a un precipicio. Desconecté el iPad. Limpié cuidadosamente mis huellas dactilares de la pantalla y lo coloqué de nuevo en el estante exactamente como ¿lo encontré? No podía confrontarlo todavía. Si le mostraba el recibo, mentiría. Diría que era una cena con un cliente que olvidó mencionar. Diría que yo estaba loca, paranoica, controladora. Pondría a la familia en mi contra aún más. No, necesitaba más. Necesitaba algo innegable. Necesitaba dejar de ser la esposa confiada y empezar a ser la CEO que investiga un fraude. La cena esa noche fue un ejercicio de tortura. Brenda había hecho pastel de carne. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. El tintineo de los cubiertos era el único sonido que rompía el pesado silencio. Mason se sentó frente a mí, luciendo relajado, revisando correos electrónicos en su teléfono mientras comía. Tiffany estaba a su lado, enviando mensajes de texto debajo de la mesa. Decidí probar las aguas. ¿Cómo fue la auditoría el viernes, Mason? Pregunté, manteniendo mi voz casual. Corté un trozo de zanahoria, sin levantar la vista. Mason no perdió el ritmo. Brutal, dijo, sacudiendo la cabeza. Esos tipos del IRS son minuciosos. Estuvimos atrapados revisando el impuesto sobre la nómina de 2023 hasta casi las 9. ¿Terminaron pidiendo esa pizza? Pregunté. Sí, se rió entre dientes. El pepperoni me dio acidez toda la noche. Levanté la vista entonces. Lo miré directamente a los ojos. Eran claros, azules y absolutamente engañosos. Mentía con la facilidad de respirar. Qué lástima, dije. Se me antojaba comida francesa el viernes. Casi paso por Bistró Le Reve, pero no quería ir sola. Por una fracción de segundo, menos de un latido, el tenedor de Mason se detuvo a medio camino de su boca.
sus ojos parpadearon hacia Tiffany. Tiffany dejó de masticar. La comida francesa es demasiado pesada, dijo Mason, recuperándose instantáneamente. Quédate con las cosas orgánicas, nena. Sonrió. Era la misma sonrisa que me dio el día de nuestra boda. Me dieron ganas de gritar. A partir de ese momento, la casa cambió para mí. Ya no era un hogar. Era un campo de batalla. Y yo estaba detrás de las líneas enemigas. Dejé de hablar en la cena. Dejé de engancharme con los insultos de Brenda. Cuando entraba a una habitación, la conversación moría instantáneamente. Me miraban con una mezcla de lástima y molestia, como si fuera una invitada no deseada en mi propia casa. ¿Por qué estás siempre tan malhumorada? Escuché a Brenda susurrarle a Walter una noche en la sala. Mason es un santo por aguantarla. Ella trabaja duro, Brenda, murmuró mi padre. Es fría, espetó Brenda. Justo como su madre. Me retiré a mi oficina. Pero en lugar de diseñar ropa, comencé a auditar mi propia compañía. Inicié sesión en el backend de nuestro software de contabilidad. Mason había configurado el sistema, pero yo todavía tenía acceso de administrador, algo que no creo que él se diera cuenta de que recordaba cómo usar. Empecé a mirar la lista de proveedores. La mayoría de los nombres eran familiares. Proveedores de telas en India, logística de envío en California, empresas de embalaje en Oregón. Pero entonces vi un pago recurrente que destacaba. MTV Ventures. Estaba listado bajo honorarios de consultoría, marketing y estrategia. Los pagos eran pequeños al principio, $2,000 aquí, $1,500 allá, lo justo para pasar por debajo del radar de una revisión mensual, pero lo suficientemente frecuentes para sumar. En los últimos 3 meses, coincidiendo exactamente con la llegada de mi familia, el total transferido a MTV Ventures era de casi $30,000. Busqué el nombre de la empresa en nuestra base de datos de proveedores. Sin dirección, sin identificación fiscal listada, solo un número de cuenta bancaria. MTV. Mason y Tiffany Ventures. Parecía demasiado obvio, demasiado estúpido. Pero la gente arrogante a menudo comete errores estúpidos porque piensan que nadie está mirando. Miré la pantalla, la luz azul reflejándose en mis ojos. Mi esposo no solo me estaba engañando. Me estaba robando. Estaba financiando su aventura con mi dinero. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, caliente y furiosa. La limpié agresivamente. Llorar no iba a recuperar mis $30,000. Llorar no iba a salvar mi casa. Necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Y sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ojos y oídos en habitaciones donde yo no era bienvenida. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué dispositivos de grabación activados por voz diminutos. Presioné ordenar con un dedo tembloroso. La guerra había comenzado oficialmente. El paquete llegó un martes, disfrazado en una caja genérica marrón de Amazon. Para cualquier otra persona, parecía una entrega de suministros de oficina o tal vez un libro nuevo. Para mí, sentía que sostenía una granada. Esperé hasta que la casa estuviera vacía. Mason estaba en la oficina supuestamente reuniéndose con inversores. Tiffany había arrastrado a Brenda al centro comercial para gastar dinero que no tenía. Walter estaba en el parque alimentando patos, su único escape del constante regaño de Brenda. Llevé la caja a mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cortar la cinta con mis tijeras. Dentro, anidados en espuma, había 3 diminutos rectángulos negros. Grabadoras digitales activadas por voz. 500 horas de almacenamiento. Alta sensibilidad. Sentí una ola de náuseas. Yo era la mujer que construyó una empresa basada en la transparencia y la ética. Yo era la esposa que creía en la comunicación abierta. Y ahora estaba poniendo micrófonos en mi propio hogar como una espía paranoica de la Guerra Fría. «Hazlo». Una voz dentro de mí susurró. Sonaba como mi madre. «Protege lo que es tuyo». Empecé con la oficina en casa de Mason.
Pasaba horas allí con la puerta cerrada, afirmando que necesitaba enfoque absoluto para las proyecciones trimestrales. Me arrastré debajo de su pesado escritorio de caoba, un regalo que le había comprado para su cumpleaños número 30, y pegué el pequeño dispositivo en la parte inferior del cajón central. Era invisible a menos que estuvieras acostado en el suelo. El siguiente fue el solarium. Desde que se mudó, Tiffany había reclamado esta habitación como su espacio creativo. Era donde tomaba sus llamadas, filmaba sus TikToks y sospechaba, donde ella y Mason tenían sus conversaciones privadas lejos del resto de la casa. Estaba metiendo la segunda grabadora detrás de una fila de libros en el estante cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe. «Harper, ¿estás en casa?» Era Tiffany. Había vuelto temprano. El pánico se apoderó de mí. Empujé la grabadora más profundamente detrás de una copia del Gran Gatsby y me puse de pie, alisando mi falda. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. En el solarium, llamé, tratando de mantener mi voz firme. Tiffany entró pavoneándose llevando una bolsa de compras de Sephora. Se detuvo en la puerta, mirándome con sospecha. «¿Qué haces aquí?» «Pensé que estabas en el almacén». «Estaba buscando mi arete», mentí, señalando el suelo. «Creo que se me cayó aquí ayer». Tiffany miró al suelo, luego de vuelta a mí. Su mirada era aguda, calculadora. Por un segundo, pensé que lo sabía. Pensé que podía oler el engaño en mí. «Deberías tener más cuidado», dijo, haciendo explotar su chicle. «Estás perdiendo muchas cosas últimamente, ¿no?» El doble sentido flotaba en el aire. «Estás perdiendo a tu esposo. Estás perdiendo tu casa. Estás perdiendo la cabeza». «Lo encontré», dije, fingiendo recoger algo de la alfombra y metiéndolo en mi bolsillo. «¿Compraste algo lindo?» «Solo lo esencial», dijo, dejando caer la bolsa en el sofá. Mason me dio un bono por los números de engagement en redes sociales. Dijo que soy un talento natural. «Eso es generoso de su parte», dije, tensando la mandíbula. «Considerando que las ganancias de la empresa han bajado. Quizás si los diseños no fueran tan beige», se encogió de hombros. «La gente quiere emoción, Harper. No sacos de lino sostenibles». Me dio la espalda para examinar sus uñas. Salí de la habitación, mis piernas sintiéndose como gelatina. Lo había hecho. Las trampas estaban puestas. Ahora todo lo que podía hacer era esperar a que las ratas caminaran hacia ellas. Los siguientes 3 días fueron un borrón de ansiedad. Cada vez que Mason entraba a su oficina, contenía la respiración. Cada vez que Tiffany se reía en el solarium, me preguntaba si la pequeña caja negra lo estaba captando. Me sentía sucia. Sentía que estaba traicionando la santidad de mi matrimonio. Pero en el fondo, sabía que el matrimonio ya era un cadáver. Solo estaba buscando la causa de la muerte. El viernes por la mañana, recuperé los dispositivos. Esperé hasta que todos se hubieran ido, Mason al trabajo, la familia a un brunch al que no fui invitada, y recogí las grabadoras. Las llevé a una cafetería a 3 pueblos de distancia. No podía escucharlas en la casa. Las paredes sentían que tenían oídos. Me senté en una cabina de la esquina, me puse mis auriculares con cancelación de ruido y conecté el primer dispositivo a mi laptop. La lista de archivos era larga. La mayoría era silencio o ruido de fondo, el zumbido del refrigerador, el sonido de tecleo. Avancé rápido a través de horas de vida mundana. Entonces encontré un archivo del miércoles por la noche marcado a las 11:42 de la noche. Presioné reproducir. Sonido de una puerta cerrándose. El clic de una cerradura. ¿Está dormida? Era la voz de Mason. Baja. Urgente. Sí, vi que su luz se apagó hace una hora. Probablemente está llorando sobre el álbum de fotos de su mamá otra vez. La voz de Tiffany siguió, acompañada de una risita cruel. Mi estómago se retorció. Dios, es tan patética, dijo Mason. Escuché el sonido de tela crujiendo, un cierre. No puedo esperar a que esto termine. Vivir con ella es agotador.
Es tan seria. Es aburrida. No te preocupes, bebé, arrulló Tiffany. Solo apégate al plan. ¿Cuánto tiempo más? Estoy moviendo los activos líquidos tan rápido como puedo sin activar una auditoría, respondió Mason. Canalicé unos 40.000 a la cuenta de MTV este mes. Para cuando solicitemos el divorcio, Purebe Ave parecerá que está sangrando efectivo. La valoración se desplomará. Le ofreceré comprar su parte por centavos de dólar para salvarla de la bancarrota. ¿Y la casa? Preguntó Tiffany. La casa es el premio, dijo Mason. Brenda está trabajando en Walter. Haremos un caso de que tú y el bebé necesitan estabilidad. La corte ama a una madre en apuros. Me congelé. Presioné pausa. Mi mano voló a mi boca. El bebé. Rebobiné 10 segundos. Necesitaba escucharlo de nuevo. Necesitaba estar segura. Presioné reproducir de nuevo, dejando que la grabación continuara. Ya se me está notando un poco, dijo Tiffany. No puedo ocultarlo para siempre, Mason, tengo 14 semanas. El tiempo coincide perfectamente con ese viaje de negocios que hiciste a Chicago. Lo anunciaremos pronto, le aseguró Mason, pero tenemos que enmarcarlo bien. Le decimos a Harper que fue un accidente. Un exnovio. Jugamos con su simpatía. Ella es blanda. Querrá ayudar. Una vez que nazca el bebé, su culpa la mantendrá pagando por todo. Odio que toque tus cosas, susurró Tiffany. Odio que duerma en tu cama. No por mucho tiempo, dijo Mason. Pronto seremos solo nosotros. Tú, yo y el niño, y esta casa grande y hermosa. El audio se disolvió en sonidos que no podía soportar escuchar. Sonidos húmedos e íntimos. Me arranqué los auriculares de la cabeza y los tiré sobre la mesa. Salí corriendo de la cabina y corrí al baño de la cafetería. Apenas llegué al cubículo antes de vomitar. Vomité hasta que mi estómago estuvo vacío, hasta que mi garganta ardió y mis ojos lagrimearon. No era solo la traición. Era la malicia calculada de ello. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban desmantelando mi vida pieza por pieza y riéndose de ello. Veían mi amabilidad como debilidad. Veían mi amor como un recurso para ser explotado hasta que se agotara. Me senté en el frío suelo de baldosas del baño, limpiándome la boca con una toalla de papel áspera. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos rojos, pero algo había cambiado detrás de ellos. La tristeza se había ido. La confusión se había ido. En su lugar había una resolución fría y dura. Mason tenía razón en una cosa. Yo era seria. Yo era blanda. Pero olvidó quién me crió. Olvidó que yo era la hija de Eleanor. Y olvidó que nunca, nunca acorralas a un animal contra la pared a menos que quieras ver sus dientes. Volví a la cabina, empaqué mi laptop y guardé los archivos en 3 servidores en la nube diferentes. No iba a llorar más. Iba a la guerra. No fui a casa inmediatamente. No podía enfrentarlos todavía. En su lugar, conduje a la ciudad, a un edificio de paredes de cristal que olía a colonia cara e intimidación. Tenía una cita con Scarlett, una tiburón de abogada de divorcios que había representado a la amiga de mi madre durante una separación desagradable hace años. Vivian me había dado su número con una advertencia: es cara y es despiadada. Úsala solo si quieres tierra quemada. Yo quería tierra quemada. Me senté en la oficina de Scarlett, las grabaciones y las capturas de pantalla del iPad dispuestas en su escritorio. Scarlett escuchó el audio, su rostro una máscara ilegible de desapego profesional. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró. Esto es brutal, dijo con calma. Pero también es un regalo. ¿Puedo despedirlo? Pregunté. ¿Puedo echarlos esta noche? No, dijo Scarlett bruscamente. Absolutamente no. Parpadeé. ¿Por qué? Me está robando. Se está acostando con mi hermana. Si lo despides ahora,
Alegará despido injustificado, explicó Scarlett, golpeando un bolígrafo contra el escritorio. Alegará que las transferencias de dinero eran gastos comerciales autorizados que simplemente no entendiste. Dirá que la grabación se obtuvo ilegalmente, lo cual en este estado es un área gris dependiendo de la expectativa de privacidad. Alargará esto por años y drenará tus cuentas en honorarios legales. Entonces, ¿qué hago? Dejamos que cabe el agujero más profundo, dijo Scarlett, una pequeña sonrisa peligrosa jugando en sus labios. Él piensa que eres estúpida, Harper. Usa eso. Deja que continúe las transferencias. Deja que continúe la aventura. Necesitamos vincular el dinero directamente a su beneficio personal. Necesitamos prueba de intención de fraude. Sacó un bloc legal y comenzó a dibujar un diagrama. Necesitamos averiguar dónde está registrada MTV Ventures. Necesitamos averiguar si está usando fondos de la empresa para pagar activos personales, autos, apartamentos, suministros para bebés. Y lo más importante, necesitamos que mientan bajo juramento. ¿Mentir bajo juramento? Eventualmente, van a hacer un movimiento por la casa, predijo Scarlett basándose en la grabación. Su plan es reclamar un fideicomiso constructivo o exigir manutención infantil alegando que aceptaste un papel parental. Cuando presenten esa moción, tendrán que presentar una declaración jurada financiera. Mason ocultará el dinero robado. Y cuando firme esa declaración jurada mintiendo sobre sus activos, ahí es cuando lo atrapamos. Eso es tiempo de prisión, Harper. No solo un divorcio. Miré el diagrama. Era una trampa. Una trampa larga y dolorosa que requería que viviera con el enemigo por semanas, tal vez meses más. ¿Puedes hacerlo? Pregunté Scarlett, sus ojos perforando los míos. ¿Puedes ir a casa, cocinarle la cena y fingir que no sabes que planea destruirte? Pensé en la grabación. Es tan patética. Es aburrida. Pensé en la porcelana de mi madre envuelta en periódico. Sí, dije, mi voz fría. Puedo hacerlo. Bien, dijo Scarlett. Ahora, hablemos de MTV Ventures. Usando mi acceso de administrador y los recursos de Scarlett, pasamos las siguientes 2 horas rastreando el rastro digital. No fue difícil. Mason era arrogante. Había registrado MTV Ventures en Delaware, pero la dirección de correo era un apartado postal en nuestra ciudad. El firmante en la cuenta bancaria no era Mason. Era Tiffany. Pero la dirección IP utilizada para acceder a la cuenta bancaria coincidía con la dirección IP de mi casa y, específicamente, con la dirección MAC de la laptop de Mason. Encontramos más correos electrónicos entre Mason y un diseñador gráfico pagado con fondos de Pure BAB, discutiendo logotipos para una nueva marca llamada Silky Stone. Silky Stone. Era una copia directa de Pure BAB. No solo iban a tomar mi dinero. Iban a lanzar un competidor usando mi capital, mis contactos y mi investigación de mercado. Iban a matar a Pure BAB y usar su piel. Esto es espionaje industrial, dijo Scarlett, impresionada. Va por una aniquilación total. Quiere dejarme sin nada, me di cuenta. Correcto, dijo Scarlett. Entonces, lo dejamos sin nada el primero. Salí de la oficina de Scarlett cuando el sol se estaba poniendo. Las luces de la ciudad se difuminaban en el crepúsculo. Sentí una extraña sensación de calma. El miedo se había ido. La incertidumbre se había ido. Conduje a casa. Cuando crucé la puerta principal, el olor a ajo quemado me golpeó. Brenda estaba cocinando de nuevo. Llegas tarde, dijo Mason, saliendo de la sala de estar. Me besó en la mejilla. No me estremecí. No me alejé. Lo siento, dije, forzando una sonrisa cansada. Día largo en la oficina, solo tratando de averiguar por qué el flujo de caja está tan apretado. Miré sus ojos. Hubo un parpadeo de pánico rápidamente oculto. No te preocupes por eso, nena, dijo, frotando mi hombro. Yo me encargaré de los números. Tú solo concéntrate en los diseños bonitos. Está bien, dije. Confío en ti,
Mason. Él sonrió. Pensó que había ganado. No tenía idea de que yo ya estaba sosteniendo la pala para enterrarlo. Acción de Gracias llegó con un cielo gris y ominoso. La casa, usualmente llena del aroma del relleno de salvia asada de mi madre, olía en cambio a pastel de calabaza comprado en la tienda y a tensión. Scarlett me había aconsejado esperar. Deja que se sientan cómodos, había dicho. Deja que piensen que han ganado. Se volverán descuidados. Así que, fui la anfitriona de la cena. Puse la mesa con los platos de diario. La porcelana de mi madre todavía estaba en cajas en el ático, rehén de los caprichos de Brenda. Nos sentamos a las 6. Walter ya llevaba 3 copas de vino, con la cara enrojecida. Brenda estaba criticando el pavó, alegando que estaba demasiado seco, aunque no había movido un dedo para ayudar a cocinarlo. Mason se sentó en la cabecera de la mesa, el asiento de mi padre, actuando el papel del patriarca benévolo. Tiffany estaba radiante. No de salud, sino de presunción. Empujaba su comida por el plato, revisando su teléfono cada 2 minutos. Tengo un anuncio, dijo de repente, golpeando su tenedor contra su copa. La mesa se quedó en silencio. Mason la miró, fingiendo sorpresa. Fue una actuación digna de una telenovela diurna. Sé que las cosas han sido estresantes últimamente, comenzó Tiffany, mirándome. Pero algo increíble ha sucedido. Estoy embarazada. Walter dejó caer su tenedor. ¿Embarazada? Pero ni siquiera tienes novio. Es complicado, papá, suspiró Tiffany dramáticamente. Fue mi ex, el chico de la universidad. Él ya no está en el panorama. No quiere al bebé. Pero yo sí. Brenda aplaudió, con lágrimas brotando instantáneamente en sus ojos. Oh, mi bebé va a tener un bebé. Un nieto. Walter, ¿no es maravilloso? Supongo, balbuceó Walter, luciendo desconcertado. Entonces todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban una reacción. Esperaban a la vieja Harper, la pusilánime, la arregladora, para ofrecer apoyo, para prometer ayudar a criar al niño. Tomé un sorbo de agua para ocultar la sonrisa burlona que amenazaba con romper mi fachada. Sabía exactamente quién era el padre. Sabía exactamente cuándo fue concebido el bebé. Felicidades, Tiffany, dije, con voz firme. Esa es una gran responsabilidad. Lo es, dijo Mason solemnemente, extendiendo la mano para apretar la de Tiffany sobre la mesa. Pero no lo hará sola. Somos familia. Nosotros damos un paso al frente. Exactamente, intervino Brenda. Volvió su mirada hacia mí, entrecerrando los ojos. Y hablando de dar un paso al frente, necesitamos hablar sobre los arreglos. El bebé necesitará una guardería. Podemos vaciar la habitación de invitados, sugirió Walter. No, dijo Brenda firmemente. Esa habitación es demasiado fría. El bebé necesita la habitación que da al sur. La sala de costura. Mi sangre se heló. La sala de costura era mi santuario. Era donde comencé Puré Beabe. Era donde la máquina de coser original de mi madre todavía estaba sentada intacta desde que murió. Era el corazón de la casa. Esa es mi oficina, Brenda, dije, agarrando el mantel debajo de la mesa. Tienes una oficina enorme en el almacén, contraatacó Brenda. No necesitas 2. Además, seguramente un bebé es más importante que unos cuantos carretes de hilo. No serías tan egoísta como para negarle a tu sobrina o sobrino una habitación cálida, ¿verdad? Mason asintió de acuerdo. Tiene un punto, Harper. Es la habitación más cálida de la casa. Podemos mover tus cosas de costura al sótano. De todos modos es solo almacenamiento. Los miré. A los 3, unidos en su codicia. No estaban pidiendo, estaban tomando. Estaban repartiéndose mi hogar antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Ya veremos, dije, forzando una sonrisa apretada. Disfrutemos el pastel por ahora. Tomaré eso como un sí, dijo Tiffany,
frotando su estómago a un plano. Voy a pintarlo de amarillo. No discutí. No grité. Solo corté un trozo de pastel y lo comí. Sabía a ceniza. Miré a Mason. Me guiñó un ojo, un gesto de camaradería que hizo que mi piel se erizara. Pensaba que me tenía acorralada. Pensaba que había plantado exitosamente a su heredero en mi hogar, asegurando su reclamo sobre la propiedad para siempre. Disfruta la vuelta de la victoria, Mason, pensé. Porque la línea de meta es un precipicio. El lunes siguiente, la trampa se cerró de golpe. Llegué a la oficina de Pureve Ave a las 7 de la mañana. No estaba sola. Conmigo había 2 guardias de seguridad privada y un representante de recursos humanos. Me senté en mi oficina y esperé. A las 9 en punto, Mason entró paseando. Estaba silbando, llevando un café. Saludó a la recepcionista y se dirigió directamente a mi puerta. Buenos días, nena, dijo, abriendo la puerta sin llamar. Estaba pensando, para el presupuesto del 4º trimestre, deberíamos. Se detuvo. Vio al guardia de seguridad parado junto a la ventana. Vio al representante de recursos humanos sentado con un bloc de notas. Y me vio a mí sentada detrás de mi escritorio, sin sonreír. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa vacilando. Siéntate, Mason, dije. No me voy a sentar. ¿Quiénes son estos gorilas? Están aquí para escoltarte fuera, dije, deslizando un sobre grueso sobre el escritorio. Estás despedido. Con efecto inmediato. Mason se rió. Fue un sonido nervioso y agudo. ¿Despedido? Harper, deja de jugar. No puedes despedirme. Soy el CFO. Soy tu esposo. Estás despedido por negligencia grave y conflicto de intereses, declaré con calma. Encontramos las irregularidades en las cuentas. Sabemos sobre los pagos a proveedores no verificados. Lo mantuve vago. No mencioné a MTV Ventures por su nombre. No mencioné la grabación. Quería que entrara en pánico, pero no que supiera exactamente cuánto sabía. Esos son gastos legítimos, balbuceó Mason, su cara poniéndose roja. No entiendes de finanzas, Harper. Estaba optimizando nuestra estrategia fiscal. Puedes explicarle eso a los abogados, dije. Entrega tu teléfono de la empresa y tu laptop ahora. Esto es una locura, escupió. Estás teniendo un colapso. ¿Es esto por la guardería? ¿Eres tan mezquina? Teléfono y laptop, Mason. Los golpeó contra el escritorio. Te arrepentirás de esto. Me rogarás que vuelva cuando el IRS venga a tocar porque no sabes cómo llevar tus propios libros. Creo que me las arreglaré, dije. Seguridad, por favor escolten al señor Brooks fuera del edificio. Mientras lo arrastraban fuera, gritando amenazas, levanté mi teléfono. Envíen a Tiffany. Tiffany entró 5 minutos después, luciendo confundida. Vio el escritorio vacío donde Mason solía sentarse. ¿Dónde está Mason?, preguntó. Él ya no trabaja aquí, dije. ¿Y tú tampoco? ¿Disculpa? Se rió, sacando la cadera. No puedes despedirme. Estoy embarazada. Eso es como ilegal. Eres una contratista independiente, Tiffany. La corregí. Y tu contrato tiene una cláusula de terminación. Tus servicios ya no son requeridos. Eres una zorra, siseó, su máscara cayendo instantáneamente. Solo estás celosa porque voy a tener un bebé y tú estás seca. Seguridad, dije, sin siquiera mirarla. Después de que se fueron, conduje a casa. Me encontré con el cerrajero en el camino de entrada. Mientras cambiaba las cerraduras de la puerta principal, empaqué sus maletas. No las empaqué cuidadosamente. Tiré la ropa en bolsas de basura. Barrí los cosméticos del mostrador del baño en una caja. Cuando Mason, Brenda y Walter llegaron 2 horas después, Mason claramente los había llamado en pánico,
Encontraron sus pertenencias apiladas en el porche delantero. Harper, gritó Walter, golpeando la puerta cerrada. ¿Qué significa esto? No puedes echar a la familia a la calle. Abrí la ventana del segundo piso y los miré. Tienen 24 horas para recoger sus cosas del porche, grité hacia abajo. Después de eso, llamaré al basurero. Es invierno, chilló Brenda, aferrándose a su abrigo. Tiffany está embarazada. ¿No tienes corazón? Lo tenía, dije. Ustedes lo rompieron. Te voy a demandar. Gritó Mason, agitando el puño hacia la ventana. Me llevaré la mitad de la compañía. Me llevaré esta casa. Consigue un buen abogado, Mason, dije. Vas a necesitar uno. Cerré la ventana y la bloqueé. Por primera vez en meses, la casa estaba en silencio. Apoyé mi espalda contra la pared y me deslicé hasta el suelo. Estaba temblando. No había terminado. Sabía que no había terminado. Pero los parásitos se habían ido. El silencio, aprendí, podía ser violento. La casa estaba vacía, pero la guerra simplemente se había trasladado a un campo de batalla diferente, Internet. 2 días después del desalojo, mi teléfono comenzó a estallar. Las notificaciones de Instagram, Twitter y TikTok llegaban tan rápido que la batería se agotó en 1 hora. Abrí TikTok. El primer vídeo en mi página para ti era Tiffany. Estaba sentada en lo que parecía una habitación de motel barata sin maquillaje, con los ojos hinchados. Estaba llorando. Hola chicos, sorbió, limpiándose la nariz con un pañuelo. No quería hacer este vídeo. Realmente no quería. Pero no sé a dónde más acudir. Mi hermana, mi propia hermana, me echó. Tengo 4 meses de embarazo. Hace mucho frío afuera. Ella cambió las cerraduras mientras no estábamos. Me despidió a mí y a su esposo, mi cuñado, que no ha sido más que un ángel, porque está celosa de mi bebé. El vídeo cortó a una foto de mi casa, mi hermoso santuario privado. Y luego una foto mía en una gala de Puré Beave luciendo rica e intocable. Ella tiene una mansión de 10 habitaciones, sollozó Tiffany. Y no pudo prescindir de una habitación para su familia. Por favor, si compran de Puré Beave, solo sepan a quién están apoyando. A un monstruo. El vídeo tenía 2 millones de vistas. Leí los comentarios. User 123, boicota Puré Beave. Sara Smiles, imagina hacerle eso a una mujer embarazada. El karma viene. Justicia para Tiff, inundemos sus reseñas. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Fui al sitio web de Puré Beave. Habíamos recibido 400 reseñas de 1 estrella en la última hora. Los pedidos estaban siendo cancelados. Una boutique importante en Nueva York me envió un correo electrónico diciendo que estaban pausando nuestra asociación debido a la reciente controversia. Estaban destruyendo mi reputación. Estaban quemando todo lo que había construido. Llamé a Scarlett. No respondas, ordenó. No publiques una defensa. No te involucres. Me están arruinando, Scarlett, lloré. Las ventas han bajado un 40%. La gente me llama monstruo. Déjalos, dijo Scarlett fríamente. Este vídeo es evidencia. Prueba malicia. Prueba que están tratando de aprovechar la opinión pública para extorsionarte. Y adivina que acaba de aterrizar en mi escritorio. ¿Qué? La demanda. Me la envió por correo electrónico. Abrí el PDF. Mason Brooks y Tiffany Walsh contra Harper Dixon. Era exactamente lo que Scarlett había predicho. Cargo 1, fideicomiso constructivo. Alegaban que al permitirles vivir allí y aceptar alquiler, lo cual era una mentira, nunca pagaron un centavo. Pero Mason había transferido pequeñas cantidades de mi cuenta a la suya y lo había etiquetado como contribución de la casa para crear un rastro de papel, y yo había aceptado. Implícitamente que la casa era un activo familiar compartido. Cargo 2, infligir intencionalmente angustia emocional. Cargo 3, apoyo a la unidad familiar.
Estaban exigiendo $5.000 al mes en apoyo provisional para Tiffany y el niño no nacido, alegando que yo había asumido un papel parental al contratarla y alojarla. Están alegando que prometí adoptar al bebé, dije, leyendo el documento con incredulidad. Esto es una locura. Es una extorsión, dijo Scarlett. Quieren que llegues a un acuerdo. Quieren que firmes un cheque por $1 millón para que desaparezca. No les daré ni un centavo, dije. Bien, dijo Scarlett. Porque tenemos una fecha en la corte la próxima semana. Y han cometido un error fatal. ¿Qué error? Presentaron una declaración jurada financiera alegando pobreza, dijo Scarlett. Mason juró bajo pena de perjurio que tiene menos de $2.000 en su cuenta bancaria. No declaró la cuenta de MTV Ventures. Sentí una fría emoción de victoria. Caminó directo hacia ello, susurré. Lo hizo, estuvo de acuerdo Scarlett. Mantente fuera de las redes sociales, Harper. Deja que el mundo te odie por una semana más. Porque cuando entremos en esa sala del tribunal, no solo vamos a ganar. Vamos a acabar con ellos. Colgué el teléfono. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Miré las ventanas oscuras de la casa vacía. Dejen que griten en Internet. Dejen que jueguen a la víctima. La verdad venía, y tenía un botón de reproducción. El día de la audiencia hacía un frío amargo. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos por el hielo, una bienvenida apropiada para el circo que estaba a punto de desarrollarse dentro. Subí los escalones con Scarlett flanqueándome como un guardaespaldas. Para mi horror, un pequeño grupo de manifestantes se había reunido cerca de la entrada. Sostenían carteles. Uno decía, pure beave igual a puro odio. Otro decía, la familia primero, las ganancias al último. Sigue caminando, murmuró Scarlett, agarrando mi codo. No los mires. No reacciones. Adentro, el aire estaba viciado y olía a cera para pisos. Entramos en la sala del Tribunal de Familia 4B. Mi familia ya estaba allí. Se sentaron en el lado izquierdo del pasillo. Mason llevaba un traje que le quedaba un poco grande. Una elección calculada, me di cuenta, para hacerlo parecer demacrado y estresado. Tiffany llevaba un vestido de maternidad demasiado grande que enfatizaba su barriga, aferrando un pañuelo. Brenda se sentó entre ellos, palmeando sus manos, interpretando perfectamente el papel de la matriarca protectora. Walter se sentó en el extremo mirando sus zapatos. No me miraron. La jueza, una mujer severa llamada juez Montgomery con gafas posadas en la punta de la nariz, golpeó su mazo. Estamos aquí por el asunto de Brooks y Walsh contra Dixon. Moción de emergencia para manutención conyugal y vivienda provisional. El abogado de Mason, un hombre resbaladizo con el pelo engominado hacia atrás llamado señor Rutherford, se puso de pie. No perdió el tiempo. Su señoría, comenzó, su voz goteando indignación justa. Este caso es una tragedia. Mis clientes, el señor Brooks y la señora Walsh, son víctimas de una mujer vengativa e inestable que ha utilizado su riqueza para abusar de su familia. Clavé mis uñas en mis palmas debajo de la mesa. La señora Dixon, continuó Rutherford, señalándome con un dedo, ha desalojado ilegalmente a una mujer embarazada en pleno invierno. Ha terminado el empleo de su esposo sin causa durante una crisis de salud mental. Estamos pidiendo a la Corte que intervenga. Estamos pidiendo acceso inmediato al hogar conyugal, que la señora Dixon prometió verbalmente y a través de sus acciones que era un activo familiar compartido. Y estamos pidiendo $5.000 al mes en apoyo para que la señora Walsh pueda alimentar a su hijo no nacido. Llame a su primer testigo, dijo la juez Montgomery, luciendo aburrida. Tiffany subió al estrado. Era una excelente actriz. Lloró a la señal. Solo quería ser una familia, sollozó en el micrófono. Harper. Ella siempre ha estado celosa de mí porque puedo tener hijos y ella. Ella está enfocada en su carrera. Cuando le dije que estaba embarazada, estalló. Tiró mi ropa a la nieve.
¿Y cuál es su relación con el señor Brooks? Preguntó Rutherford. Es mi cuñado, dijo Tiffany, abriendo los ojos inocentemente. Ha sido como una figura paterna para mí ya que mi propio papá está envejeciendo. Solo quería protegerme. Gracias, dijo Rutherford. Su testigo. Scarlett se puso de pie. No se acercó al estrado. Solo miró a Tiffany. Señor Walsh, dijo Scarlett claramente. Usted afirma que no tiene activos ni ingresos. ¿Es eso correcto? Sí, resopló Tiffany. Harper me despidió. Entonces, ¿no tiene cuentas bancarias con fondos significativos, ni ahorros ocultos? No, dijo Tiffany. Estoy en quiebra. No hay más preguntas. El siguiente fue Mason. Parecía más compuesto, pero podía ver el sudor en su labio superior. Amaba a mi esposa, le dijo a la corte. Pero ella cambió. Se volvió paranoica. Empezó a acusarme de cosas que no eran ciertas. Traté de manejar las finanzas de la empresa para salvarla de sí misma, pero ella no entendía las leyes fiscales. Ahora ha destruido mi reputación. Tengo $60 en mi cuenta corriente, su señoría. Ni siquiera puedo comprar comestibles. Lo vi mentir. Era fascinante. Creía su propia narrativa. Creía que era el héroe de esta historia. Scarlett se inclinó hacia mí. ¿Lista? Quémalo, susurré. Scarlett caminó hacia el podio. Sostenía un solo trozo de papel en su mano. Señor Brooks, comenzó, usted acaba de declarar bajo juramento que tiene $60 a su nombre. Firmó una declaración jurada financiera jurando que no tiene interés en otros negocios o corporaciones. ¿Es ese su testimonio? Lo es, dijo Mason, luciendo molesto. Le dije, ella se llevó todo. Entonces, ¿puede explicar, dijo Scarlett, su voz elevándose ligeramente, qué es MTV Ventures? El color desapareció de la cara de Mason. Sucedió tan rápido que fue como si alguien desconectara un enchufe. Eso es una cáscara de consultoría, balbuceó. Es difunta. No hay dinero en ella. Su señoría, dijo Scarlett, volviéndose hacia la jueza. Me gustaría presentar la prueba C. Estos son estados de cuenta bancarios certificados del primer Banco Nacional de Delaware para MTV Ventures. La cuenta fue abierta hace 4 meses. La firmante es Tiffany Walsh. Los depósitos por un total de $42.000 se rastrearon directamente desde las cuentas corporativas de Pure BAB a través de transferencias autorizadas por el señor Brooks. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso el radiador pareció dejar de silbar. Objeción. Gritó Rutherford, poniéndose de pie. Esto es una emboscada. Es impugnación, respondió Scarlett fríamente. Pero no he terminado. Se volvió hacia Mason. Señor Brooks, también afirmó que su relación con la señora Walsh es puramente familiar. Afirmó que es simplemente una figura paterna. Eso es correcto, dijo Mason. Su voz temblaba ahora. Miró el letrero de salida. Su señoría, tengo una pieza final de evidencia, dijo Scarlett. Una grabación digital hecha en el hogar conyugal el 14 de noviembre. Reprodúzcala, ordenó la juez Montgomery, inclinándose hacia adelante. Scarlett presionó un botón en su laptop. Los altavoces crujieron. Luego la voz de Mason llenó la habitación. Tiffany jadeó en la galería. Brenda se cubrió la boca. Luego la voz de Tiffany, ya se me está notando un poco. El tiempo coincide perfectamente con ese viaje de negocios que hiciste a Chicago. Y finalmente, el clavo en el ataúd. La voz de Mason. Pronto seremos solo nosotros. Tú, yo y el niño. Y esta casa grande y hermosa. Scarlett detuvo la grabación. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Era el sonido de una mentira muriendo. Miré a Mason. No me estaba mirando a mí.
Estaba mirando sus manos, que agarraban el estrado de los testigos tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Señor Brooks, dijo la juez Montgomery. Su voz era hielo puro. Usted ha cometido perjurio en mi sala del tribunal. Ha presentado documentos financieros falsificados y ha admitido conspiración para defraudar a su esposa en una cinta. ¿F? Fue sacado de contexto, susurró Mason. Fue patético. Siéntese, espetó la jueza. El fallo fue rápido y brutal. La juez Montgomery desestimó su moción de apoyo con perjuicio. Ordenó una congelación inmediata de la cuenta de MTV Ventures. Me otorgó una orden de restricción permanente contra Mason y Tiffany. Además, dijo la jueza, fulminando con la mirada a Mason, estoy remitiendo esta transcripción y la evidencia a la oficina del fiscal del distrito. Sugiero que encuentre un abogado defensor criminal, señor Brooks. Va a necesitar uno. El mazo golpeó. Sonó como un disparo. El caos estalló. Rutherford intentaba empacar su maletín y irse antes de que la prensa lo viera. Brenda le gritaba a Walter, culpándolo por no detener esto. Tiffany estaba sollozando de verdad esta vez, dándose cuenta de que el dinero y la casa se habían ido. Me puse de pie. Alisé mi falda. No los miré. Caminé por el pasillo, pasando la galería, pasando a los manifestantes afuera que ahora estaban confundidos. Mientras la noticia se difundía en Twitter, caminé hacia mi auto. El aire estaba frío, pero se sentía limpio. Conduje a casa. La casa estaba tranquila. Entré a la cocina y me hice una taza de té. Entré a la sala de estar donde solía estar la silla con estampado de leopardo. Estaba vacía. Subí las escaleras a la sala de costura. Las muestras de pintura amarilla que Tiffany había dejado en la pared todavía estaban allí. Fui al armario y saqué una caja. Desempaqué la porcelana de mi madre pieza por pieza. Lavé el polvo de los delicados patrones florales. Los coloqué de nuevo en el gabinete exactamente donde pertenecían. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Walter. Harper, por favor. Brenda me echó. No tengo a dónde ir. Soy tu padre. Miré el mensaje. Pensé en el hombre que se sentó en silencio mientras su esposa empacaba las cosas de mi madre. Pensé en el hombre que vio a su hija ser humillada en la corte y no dijo nada. Escribí una palabra, no. Luego bloqueé el número. Me senté en la silla de mi madre sosteniendo una taza de té caliente, mirando el jardín cubierto de nieve. El aroma a lavanda era débil, pero estaba allí. La casa respiraba a mi alrededor. Estaba magullada, y yo también. Pero todavía estábamos de pie. Mi padre se está quedando actualmente en un refugio para personas sin hogar porque me negué a pagar su habitación de motel. Dice que soy desalmada por castigarlo por crímenes que no cometió, solo observó. ¿Creen que debería haberlo ayudado o es el silencio un crimen también?